ya tenemos casi 40 personas conectadas en este espacio, todas muy puntuales y pues finalmente ya vamos a ir ingresando, ya van ingresando las otras personitas, ¿vale? Entonces quiero darles la bienvenida, chicas, quiero darle la bienvenida a María Luisa Botero, muy buenos días, ¿cómo estás? Y a Sandra Sierra, darles un saludo muy especial, también un saludo muy especial a todas las personas que hoy están conectadas. Quiero entonces darles antes unas pautas para las personas que están participando en este espacio. Esto definitivamente pues es ideal de un café, entonces vamos a estar hablando un poco de la transición energética, la experiencia viva de Singapur, en donde María Luisa es nuestra experta en esta temática y va a estar conversando precisamente con Sandra Sierra, quien es nuestra directora ejecutiva de la Corporación Penal Solidario Colombia. Listo. Entonces, antes de que arranquemos, quiero darles unas pautas de participación a todos. En la parte de arriba, en la mano derecha de sus computadores de frente, se van a encontrar un recuadro con una pregunta en la mitad. Ahí van a poder ir dejando sus preguntas en el espacio para que Sandra, quien será la que estará moderando pues, este espacio con María Luisa, vaya tomándolas y las vaya leyendo y vayamos integrándolas en la conversación, porque la idea es que finalmente pues sea una conversación de todos. Listo. Rápidamente quiero hacerle una presentación a María Luisa, quien tiene un perfil profesional muy bueno y muy interesante, por eso se los quiero dejar por acá. María Luisa Botero es doctora en Ingeniería Química y Biotecnología de la Universidad de Cambridge, profesora de la Universidad de AFID. Su investigación se centra en procesos térmicos y químicos para combustibles de bajo carbono, sistemas de gasificación y emisiones en combustión. Ha trabajado como investigadora en la Universidad de Antioquia y en el Cambridge Center for Advanced Research and Education en Singapur. Ha publicado estudios sobre emisiones en combustibles y evolución atmosférica del material particulado. Y claramente, pues también nos acompaña Sandra Sierra, quien es la directora ejecutiva de la Corporación Penal Solidario Colombia, representante público de todos los temas de sostenibilidad en el país. Entonces, bueno, no, chicas, quiero arrancar para que ya entremos en materia, pues como en la temática. Entonces, bueno, muy buenos días para todos, buenos días para los asistentes. Y bueno, Sandra, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Juliet, María Luisa, bienvenida a este espacio lo hemos creado desde hace algunos años con el propósito de acercar temas de interés para los empresarios. Ideas y un café busca compartir experiencias, conocimientos y, como te decía ahorita, listos con nuestro café. Espero que el tuyo ya esté listo también. Y el tema que tú manejas es un tema espectacular, todo el tema de transición energética y la experiencia que tú nos vas a compartir ahora, pero es importante que para los asistentes empecemos como desde las generalidades, ¿cierto? Para llegar un poco ya a que nos compartas esa experiencia que lograste conocer o colaborar en Singapur. Entonces, lo primero que quisiera que nos explicaras a todos los que nos están acompañando en este espacio es cuando hablamos de transición energética, ¿de qué estamos hablando? Si pudiéramos lograr como precisar qué es, sería importante como para poder empezar a profundizar. Bueno, muchas gracias, Sandra. Buenos días, muchas gracias por invitarme a este espacio. A mí me encanta que nos inviten de la academia a otros espacios para que conversemos y nos conectemos, que nos hace mucha falta conectarnos a la industria y a la academia. Me preguntas por transición energética. Yo creo que la transición energética tiene como dos aspectos fundamentales, o sea, la razón por la cual estamos en transición energética en todo el mundo. El primero es la seguridad energética y el segundo es el cambio climático. La seguridad energética es porque pues los países dependemos de combustibles fósiles, unos más que otros, unos tenemos combustibles, unos no tenemos combustibles, a unos se nos están acabando los combustibles, como a Colombia, y es muy importante poder garantizar a los habitantes la energía. ¿Okay? Y sobre todo, ojalá propia y no depender. Ya, mira, las guerras geopolíticas que tenemos ahora, todas tienen un impacto gigante en la seguridad energética de los países. Entonces, los países todos tenemos que tratar de producir nuestra propia energía o conseguir la energía de una forma segura
que no dependamos de otros, de negociaciones con otros. Entonces, lo primero es la seguridad energética, ser capaz de proveer la energía que necesita nuestros habitantes, nuestra industria, de forma segura. Y lo más seguro generalmente es que no dependamos de nadie más para poder proveer. Entonces, no es una cosa. Como los combustibles fósiles son finitos, nosotros tenemos muy bajitas reservas ahora de gas y petróleo. De hecho, ambos los importamos, los empezamos a importar hace tiempo, pero cada vez tenemos menos reservas, cada vez necesitamos más y eso genera unas dependencias externas que no son deseables. Y lo segundo es el cambio climático. Entonces, ya sabemos que quemar combustibles fósiles genera altas emisiones de gases de efecto invernadero y el problema, yo siempre lo explico mucho en clase, el problema, esto ha pasado siempre, el problema es que los quemamos tan rápido, esos combustibles se demoraron millones de años en producirse y nosotros los soltamos desde que se performa un pozo y se emite el gas, pasan días. Entonces, en días soltamos todo ese CO2 que se demoró millones de años en formarse. Entonces, estamos emitiendo a una velocidad mucho más rápida de la velocidad a la cual el ciclo natural de la producción de los combustibles se da, de los fósiles. Entonces, pues ya sabemos que genera un cambio, está generando cambios muy grandes en el clima y eso tiene unas repercusiones también muy grandes para la humanidad. Entonces, esos dos yo diría como impulsores nos llevan a tratar uno de encontrar todos los recursos propios y naturales que podamos para garantizar nuestra propia energía. Y dos, que ojalá sean lo más limpios y se renueven lo más, por eso hablamos de combustibles renovables, es que se renueven más rápido que los combustibles fósiles que son millones de años para renovarse. Entonces, de las plantas, que capturen CO2 rápido, lo volvemos a emitir, capturen CO2 rápido, lo volvemos a emitir, o de otras fuentes como solar, eólica, etc. Entonces, de eso hablamos de transición energética. Necesitamos empezar a cambiar los combustibles que tenemos ahora, que cada vez tenemos menos para no depender de otros y también que los produzcamos de una forma que no tenga tanto impacto climático. Ok, y entendiendo esto que nos acabas de explicar con tu experiencia, ¿cuáles son esos principales retos para lograrlo? Es decir, y especialmente en Colombia, ¿cuáles son esos retos que tú observas para poder lograr una transición energética en nuestro país? Yo no lo sé, hay muchísimos retos, o sea, hay retos de todo nivel. Entonces, pienso yo, tecnológicos hay retos, hay muchas tecnologías que ya están desarrolladas, ¿cierto? Que ya funcionan, pueden funcionar. Implementarlas no es tan sencillo, también hay temas regulatorios, temas ambientales con comunidades que hacen más lento, o sea, tener seguridad jurídica para las empresas para que puedan desplegar algunos, sobre todo los renovables, es un reto. Y hay otro reto gigante, pienso yo, y es que también no todas las tecnologías están completamente ya desarrolladas a nivel comercial para que pueda ser viable comercialmente explotar algunos recursos o producir algunos tipos de energía que considero yo que son muy importantes, que son los sustitutos que no necesariamente son las renovables para producir energía eléctrica como solar, eólica, que ya se pueden desplegar, sino tecnologías para producir combustibles renovables, que creo yo que es el reto más grande que tenemos todos, porque si ves la matriz energética del mundo, de Colombia, todos somos muy parecidos. En la electricidad somos muy diferentes, cómo producimos nuestra electricidad, pero si miras el global, casi todos los países, entre el 70 y el 90% de la energía que consumen son combustibles fósiles. ¿Cómo reemplazamos esos combustibles fósiles? No necesariamente para producir electricidad, sino para transporte, para la industria, para todos los sectores que son difíciles de electrificar. Me parece que ese es el reto más grande que tenemos todos. Y es cómo lograr producir combustibles más limpios. Y hablándole a las personas que están acá, cuando tú hablas de combustibles más limpios, ¿estás haciendo referencia a cuáles o qué tipo?
A todos, sólidos, líquidos, gaseosos, a todos los que usamos. Entonces, ¿qué combustibles fósiles usamos intensivamente en el mundo entero, en Colombia? El carbón, combustible sólido, el carbón, líquidos, diésel, gasolina, jet para aviación, diésel marino, y gaseosos, pues el gas natural principalmente. Esos combustibles tenemos que tratar de producirlos de una forma más limpia, que no sean fósiles, que no tengan proveniencia fósil. Hay muchos sectores donde podemos pasarnos a energía eléctrica, sectores que son electrificables, hay que tratar de hacerlo y al mismo tiempo entonces se necesita más energía eléctrica, hay que producir esa energía eléctrica de forma limpia, pero hay muchos sectores de difícil electrificación, ¿cierto? En la industria hay muchos sectores que no se pueden electrificar, que es muy difícil electrificar. En la aviación, los grandes barcos, también los combustibles marítimos, en algunos casos el transporte de carga muy pesada, de muy larga distancia, son difíciles de electrificar. Y entonces proveer calor, ¿cierto? Proveer calor en la industria, proveer calor, enfriar, calentar, son cosas que requieren mucha energía térmica que no es fácilmente electrificable y todo eso lo hacemos con combustibles. Necesitamos ser capaces de proveer esos combustibles más limpios. Ok, bueno, tú, de acuerdo a lo que conversamos previamente, nos compartías pues una experiencia bien interesante con el modelo energético de Singapur, ¿cierto? ¿Cómo llegas allá? Primero, Rico, que nos cuentes cómo lograste llegar a esta experiencia tan maravillosa y qué te llamó la atención de este modelo. Bueno, ¿cómo llegué? Llegué porque cuando yo estaba haciendo el doctorado en Inglaterra, el departamento de ingeniería química donde yo estaba, específicamente mi jefe de doctorado, se ganó un centro de investigación en Singapur. Entonces, voy más bien a contar. Entonces, Singapur, dentro de uno de sus planes de cumplir con las metas de cambio climático, decidió, o sea, ellos lo cumplieron muy fácil, se pasaron a gas natural. Toda la energía que ellos producían, la producían con diésel y carbón. Y más o menos por los años 2000 y pico, se cambiaron a gas natural. Y ya con eso, o sea, que es el combustible de transición, ellos entendieron muy bien que es una transición y no es un cambio así. Entonces, lo primero que hicieron fue pasar a gas natural. Como ya con eso cumplieron casi todas sus metas, dijeron el resto lo vamos a invertir en investigación, en temas relevantes a cambio climático. Entonces buscaron, pues como las universidades reconocidas en el mundo, y a cada una le dieron un centro de investigación en un tema que era importante para la transición energética para ellos. Y yo estaba haciendo el doctorado en un departamento de ingeniería química de la Universidad de Cambridge, y la Universidad de Cambridge se aplicó y se ganó el centro para la reducción de huella de carbono en la industria química en Singapur. Y entonces yo terminé, mi jefe se fue como cuando yo iba por la mitad, él se fue a montar el centro y cuando yo terminé me fui para allá. Y estuve casi 4 años, 3 años y medio en Singapur, en el centro de investigación. Entonces así fue como llegué. Ok. Y el modelo de Singapur Singapur es un país fascinante, de verdad. El modelo de país. Entonces yo creo que no es un modelo energético. Ellos, de hecho, nosotros tenemos una matriz más limpia que ellos. Ok, yo te pregunto algo que ahorita que estabas hablando del gas, y discúlpame que te interrumpa, haciendo la investigación que hice, encontré que aproximadamente entre el 90 y el 95% de su energía viene del gas natural. Pero también encontré que lo importan, ¿es así? O sea, ellos importan absolutamente todo. Exactamente. Todo. Pero el gas lo regasifican ahí, pero ellos son una ciudad-estado. Yo estoy en Medellín, ellos son del tamaño del área metropolitana del Valle de Aburrá y tienen una población similar, 6 millones de habitantes. Son la punta de la península malaya, la Putica. Tienen el estrecho de Singapur, es uno de los estrechos más importantes. Yo creo que ellos tienen el segundo o el tercer puerto más importante del mundo y por ahí pasa todo el petróleo
todos los combustibles fósiles, gas, todo el petróleo que va como de Oriente hacia Asia. Entonces es un punto súper importante. Y ellos son muy inteligentes y entonces ellos no simplemente pasan el petróleo. Una gran cantidad se queda ahí y lo refinan. Entonces ellos venden diésel, todos los combustibles. Además tienen una industria, por eso ese era mi centro de investigación, tienen una industria petroquímica inmensa, inmensa. Entonces hay una isla que se llama la isla de Shell, una isla que es la isla de BP. A cada gran multinacional refinadora tiene una islita donde llegan, refinan el petróleo y de ahí tienen absolutamente toda la industria petroquímica del mundo. Tienen unos centros de investigación en esas islas gigantes de la industria petroquímica que dicen que es de combustibles a moléculas, o sea, hasta llegar a sacarle tanto valor agregado a los productos del petróleo que venden moléculas súper especializadas para cosas específicas. Entonces, ellos tienen una intensidad energética gigante, que tienen una industria petroquímica inmensa que sí es singapurense. El petróleo que por obligación debe pasar por ahí el gas que por obligación debe pasar por ahí ellos lo regasifican y de ahí lo envían hacia Malasia y todo el sudeste asiático. Lo mismo el diésel, la gasolina, el jet, y de ahí para abajo todos los productos químicos, todas las grandes empresas de la industria química están allá. Y son singapurenses. Entonces, digamos que todas esas emisiones de esa industria le corresponden a Singapur. Además, ellos tienen uno de los aeropuertos más importantes del mundo, entonces, y un puerto gigante. Entonces ellos, aunque son un país así chiquitico, con 6 millones de habitantes, el consumo de combustible es una cosa brutal. En aviones, porque son un hub de aviación, entonces el consumo de jet es inmenso. En diésel marino, porque es un puerto gigante, entonces el consumo de combustible marino es inmenso. Entonces ellos tienen un reto porque a ellos se les asocia una cantidad de consumo de combustible y emisiones gigantes que son muy difíciles de descarbonizar. La aviación, todo el sistema marino es muy difícil y toda esa industria petroquímica inmensa que tienen. Entonces, por eso si uno mira su matriz energética, uno dice, wow, súper difícil porque son cantidades impresionantes para esa población tan pequeña. Ok. Cuando ahorita estábamos hablando de esa matriz, encontré algo y es la investigación, no sé si tuviste algo que ver, la investigación que se viene realizando con el hidrógeno verde. Tuviste la oportunidad de conectar y ver qué avance se tiene en el país frente a ese tema. No, yo en el tiempo que yo estaba todavía no se hablaba mucho de hidrógeno en Singapur, pero sé, porque también me estoy como actualizando, que sobre todo en los últimos 10 años lanzaron un plan para hidrógeno y nuclear, para ambas, para estudiar las posibilidades de utilizar el hidrógeno. Pero no me tocó y realmente no lo tienen desplegado todavía. Ellos se enfocan mucho en como sus planes de transición. Primero fue el gas natural, pero el gas natural es solamente para producir electricidad, o sea, el 90% de la electricidad que ellos consumen es de gas natural. Pero tienen todo eso, por eso te digo, es que eso es un pedacito de la torta. En todos los países la electricidad es entre el 20 y el 40%. El resto son combustibles que los usamos para transporte, para la industria, para muchas otras cosas. Entonces, ellos producen su electricidad con gas natural y el plan en el que creo yo que están muy enfocados es en solar. Lo que pasa es que tú, entre las preguntas que hablamos, me decías como la ubicación geográfica de ellos es muy privilegiada porque tienen el estrecho y bueno, por eso tienen este flujo de petróleo, pero ellos son muy pequeños, entonces tienen mucho sol porque son un país tropical, pero no tienen espacio. ¿Dónde van a poner? Entonces dicen, donde haya 1 milímetro para poner un panel, se pone un panel. Entonces, todos los techos, todas las ciudades con paneles, en el mar,
Lo que pasa es que también tienen un límite porque ellos ya hicieron todas las, ¿cómo se dice? Como expansión sobre el mar. Los países pueden expandir sobre el mar y ellos hace mucho tiempo coparon la expansión que podían tener sobre el mar. Entonces, el plan que yo conozco era, bueno, nosotros no tenemos espacios, pero tenemos vecinos muy grandes, Malasia e Indonesia, vamos a negociar con ellos para hacer como grandes campos solares. Pero eso tiene una dependencia, ¿sabes? Es difícil, sino que ellos no tienen mucha más opción que depender de otros porque son muy pequeñitos. Pero es inquietante a partir, María Luisa, como de esas limitaciones que tú mencionas, porque creo que eso es como es muy valioso, cómo logró transformarse esas debilidades, porque una de las cosas que veía cuando hice la investigación es que ellos están obsesionados con la eficiencia. Entonces, ¿cómo transforman una debilidad en un ejemplo y un modelo estratégico para el mundo? Mira, esa palabra, ellos están obsesionados con la eficiencia en todos los sentidos. Y la eficiencia energética, entonces, ellos tienen un diagnóstico muy claro de en qué tienen que ser más eficientes. Entonces, por ejemplo, que acá nos vamos metiendo más a como las realidades residenciales de la industria. Ellos son un país tropical, hace un calor, una humedad, un calor infernal todo el año igualito, y son absolutamente refrigerados. O sea, uno de los grandes consumos que tienen ellos es refrigerar. Uno allá anda con buzo a toda parte porque tú te montas a un bus y te congelas, te montas al metro y te congelas. Todos los edificios, todo eso, y eso es un consumo energético gigante. Entonces, uno de mis centros de investigación vecinos, que se lo dieron a la Universidad de Berkeley, era única y exclusivamente para mejorar la eficiencia energética en sistemas de aire acondicionado. Y tenía desde arquitectos, o sea, era investigación en arquitectura para diseñar mejores edificios bioclimáticos que tuvieran, solo por el diseño del edificio necesitaran menos energía para refrigerarse, hasta el diseño de equipos, diseñar equipos con mayor eficiencia, o sea, que hicieran lo mismo con menor consumo energético. Había otro centro de investigación única y exclusivamente para movilidad eléctrica. Entonces, para convertir, ellos son los países, digamos, yo no sé por qué no lo han logrado, pero son los países que su transporte interno lo podrían electrificar fácilmente porque son solo vehículos livianos. Es un país muy pequeño, entonces no tiene carros grandes, son vehículos livianos, taxis, automóviles, y tenían un centro de investigación únicamente para eso, para ver cómo electrificar el sistema de entregas de última milla que consume tanta energía, crear sus propios carros eléctricos, sistemas de carga rápido, o sea, había un centro de investigación única y exclusivamente dedicado a eso. Como que para cada tema que ellos identificaban en su país que era crítico en consumo energético, en el grupo que estábamos de centros de investigación, había un centro dedicado solamente a desarrollar algo específico para el país en eso. Ok, o sea, pues estaban muy ordenados en esos procesos de investigación. Y te pregunto algo, a nivel de regulación en estos temas, ¿qué observaste, qué lograste ver, qué tantas regulaciones hay? La verdad no lo conozco muy bien. Yo creo que ellos están muy a la vanguardia en general en regulación y son muy ágiles en todo, entonces son muy ágiles. Allá la burocracia es muy baja. Son muy ágiles en ir de la mano de qué necesitamos. Necesitamos hacer AWEB, vamos a ello y ponemos a todo el Estado alrededor de un propósito. Entonces, regulación por un lado, incentivos por otro lado, etcétera, etcétera. Investigación muchísimo. Yo como estoy pues en el mundo y en el centro de investigación en el que estaba también era sobre combustibles limpios, por ejemplo, ellos tenían un enfoque muy grande en esos dos combustibles que de pronto a nosotros no nos interesan tanto, pero ellos sí, que es marino y aviación. Tenían un centro, es el único que yo he visto, nunca he visto así, un motor marino inmenso en una de las universidades gigantes solamente para
evaluar mezclas de combustibles más limpios para hacer la transición. Y lo otro que tienen, que desde ese entonces, que apenas yo creo que ahora se habla mucho en Colombia, Colombia también va bien ahí, que es en combustible sostenible de aviación, desde el 2015 que yo estuve en Singapur, ellos tienen, en ese entonces solo había 2 plantas en el mundo de producción de combustible sostenible de aviación, eso ya se está ampliando mucho en todo el mundo, y una quedaba en Singapur. Y la producían a partir de los aceites de residuos de cocina de todo, o sea, tenían un sistema de recolección de aceites de residuos de cocina de todo el país, de todos los centros comerciales donde había aceite de residuos de cocina, y con eso producían combustible sostenible de aviación y usaban un poquito, pero todavía eran unas cantidades ínfimas al lado de lo que ellos necesitan para suplir su aviación. Pero desde ese entonces ellos tienen como muy claro cuáles son sus ejes claves de descarbonización y invierten mucho en investigación, desde básica hasta aplicada con las empresas para tratar de darle la vuelta, pero es tan complejo, o sea, es una necesidad tan gigante que, pues que a la fecha, si tú miras, todavía ellos no tienen ni 1% de combustible de aviación dentro de todos los combustibles. Es muy difícil escalar la producción de combustibles a la necesidad de consumo que tenemos los países. Es un reto gigante. Ok, bien interesante ese tema de los residuos, y me imagino que también habrán más proyectos en temas de residuos de economía circular vinculados, obviamente, pues a los procesos de investigación de Singapur. Creo que eso es un aprendizaje bien interesante. Cuando tú conoces este modelo de Singapur y evidentemente el modelo en Colombia y en Latinoamérica, ¿cómo podríamos adoptar o cómo visualizas que se podría, qué nos falta realmente, qué podemos hacer? Yo sé que las condiciones son muy diferentes, pero quizás en esos puntos de encuentro, ¿cuál crees o cuáles podrían ser? Yo creo que a nosotros, a muchos países, a todos, nos falta algo que tienen ellos, y no tiene nada que ver con la parte energética, es el modelo organizacional, el modelo de gobernanza del país. O sea, eso es la diferencia en absolutamente todos los temas, todos. Ellos son un país gobernado por tecnócratas. Solamente la persona más capacitada, absolutamente capacitada, conocedora de la temática en la que esté, obtiene el cargo. Son todo el gobierno está gobernado por personas técnicamente muy Capaces. Muy sobresalientes. ¿Y propias del país propias del país? Absolutamente todas. Todos. Ellos son un país muy chiquito. Esa población, de hecho, la mayoría no son singapurenses de nacimiento, sino son chinos, singapurenses, no sé, entonces ellos cuidan mucho que los singapurenses más de raíz estén en posiciones, estén como en las posiciones de poder. Y para ellos, bueno, la otra cosa que tienen, fuera de eso, entonces ellos, como la mayoría de los asiáticos, no todos, pero la mayoría de los asiáticos, yo no sé cómo lo lograron a través de los años, son muy reacios a la corrupción, o sea, la corrupción es casi nula en el país. Entonces, son personas súper capaces, que tienen muy claro la particularidad, que ese es un país tan particular. Todos los países son muy particulares y ellos entienden muy bien las particularidades de su país, pero también conocen el mundo. Entonces, todos han estado afuera, conocen como los modelos mundiales, globales exitosos, y entonces tienen dos cosas. Tienen muy buenas ideas y muy buenos planes y se hacen realidad. O sea, eso para mí, yo siempre que me hablan de Singapur, yo digo, es que ese es el país de la teoría. Uno siempre dice, no, eso en teoría se ve muy bien, pero eso en la práctica no funciona. Allá, todo lo que se planea y se dice, se hace. Se hace tal cual. Ay, acá es tan difícil. Eso es lo que nos falta. Es que es un modelo cultural muy de disciplina. De disciplina, que eso es algo muy asiático. Japoneses, coreanos, chinos, es algo, una mentalidad muy asiática, muy difícil. Claro que ellos son tropicales, por eso es muy distinto, porque
alrededor de ellos está el sudeste asiático y se parecen mucho a nosotros. Somos como, no sé, locales distintos y ellos no, ellos tienen esa mentalidad más asiática como del norte, que son supremamente disciplinados, supremamente correctos y que valoran mucho, que tampoco pasa en todas partes de Asia, pero que valoran mucho como el conocimiento. Entonces, eso funciona en todo, por eso todo, casi todo funciona muy bien. Ellos son muy dados a medir indicadores en todo, o sea, todo es un indicador. Todo se mide, ellos hacen una cosa, la miden, la evalúan, funcionó bien, no, entonces no va. Todo. Hay una historia muy famosa de Singapur que a la gente que no ha vivido allá les parece como muy horrible, pero eso es lo que son ellos. En Singapur está prohibido el chicle. No se puede El chicle. chicle, no se puede entrar chicle, o sea, está prohibido. No se puede masticar chicle, no puede existir el chicle. Es como, ¿pero por qué? Porque hicieron un estudio y había una época en que había mucho vandalismo con el chicle y los pelados o la gente pegaba el chicle en el metro, en los sensores del metro, en los sensores de los ascensores y eso generaba retrasos y hicieron una evaluación técnica y determinaron que había que prohibir el Le chicle quitaban el chicle. porque no tenía ningún beneficio para las personas, de hecho no era bueno para la salud, pero además estaba causando un problema de vandalismo en el metro, entonces el chicle. Así son. Sí, sí, debe ser, o sea, es como Japón con el tema de las canecas de basura. De las Que cuando uno basuras, llega a las personas Japón, guardan su basura y claro, y uno llega y uno es, pero ¿dónde están dónde votó esto? Sí, sí, y además son de decisiones muy radicales, o sea, no es vamos se transitando cumple. aquí, sino y vamos transitando a quitar el chicle, no, de una y ya, Y parte, hay otra cosa, es que las normas se cumplen, o sea, las normas se hacen cumplir con algo, por ejemplo, uno no debe pasar, todos sabemos, acá tampoco en ninguna parte uno puede pasar la calle si no es por una cebra. Si uno a veces lo hace muy, pues, pero si tú pasas una calle o fumar cigarrillo y botar el cigarrillo al piso, solo hay unas partes muy específicas donde se puede fumar. Si tú sales a la calle y te fumas un cigarrillo, vas caminando y a la siguiente cuadra te llega un señor con una fotico, tu multa. Te pasas la calle así, te llega un señor con una fotico y tu multa. O sea, si haces una infracción, con seguridad, hay es muchas bien cámaras, severo. seguridad te van a atrapar, entonces casi nadie comete infracciones, ni sencillas ni graves, mucho menos. Pues. Entonces así pasa con todo, entonces la gobernanza es impresionante y eso hace y tampoco es bueno como que se diga y se cumpla cuando son malas ideas, pero ellos tienen una planeación impresionante, o sea, ellos se visionan, yo estuve por la época del 2015 y ellos estaban hablando, en 2100, por el deshielo del cambio climático, nuestro puerto va a perder relevancia en el 2100. Entonces, vamos a empezar a moverlo y vamos a crear ahí, es una zona financiera porque tenemos que planearnos para el 2100. A El cambio 2100. climático va a crear deshielo, entonces se van a abrir unas zonas en el norte por donde pueden pasar los barcos, nosotros vamos a perder relevancia. ¿Qué va a pasar? Y así piensan en todo, y hacen un plan muy bien, o sea, con personas muy capacitadas, y lo hacen, y lo desarrollan. Y lo Entonces, cumplen. Y la sí, contrapartida, me imagino que inversión en investigación es alta, porque exacto. lo que veo es que pues invierten, y eso también gracias a la no corrupción, en proyectos de investigación que le ayuda evidentemente a alcanzar esos objetivos. Pues ellos creo que directamente invierten más o menos como el 1% del PIB, que ellos tienen un PIB altísimo. Y per cápita mucho más, pues porque son muy pocas personas. Pero eso es como la inversión directa, ¿sabes? Como decir MinCiencias, ya se llama el NRF. Pero alrededor de esa inversión, o sea, cuantificarla total, yo supongo que es gigante porque las industrias que están allá, las multinacionales que están allá, o sea, en el tiempo que yo estuve, yo sentí que había como las multinacionales que están allá casi siempre lo que tienen allá es su centro de I+D. Entonces Ok. voy a Singapur y monto mi centro de I+D porque tengo
como ellos son un país importador, ellos importan absolutamente todo porque no producen, pues digamos, alimentos ni nada, entonces tienen un comercio gigante, entonces yo puedo acceder a todo muy barato en Singapur. A lo que necesite lo consigo. Entonces montan sus centros de I+D en gigantes, las empresas gigantes en Singapur, supongo, no lo sé, pero supongo que también deben tener incentivos para hacerlo, incentivos del gobierno. Y entonces el desarrollo tecnológico es muy grande, sobre todo en biotecnología, como microelectrónicos, esas cosas era gigante las empresas que tenían I+D en esos temas allá. Ok, hablando de Colombia, de acuerdo a esa experiencia y a lo que tú vienes trabajando, investigando, ¿qué consideras que debería priorizar Colombia para fortalecer su sistema energético y avanzar en esta transición? Yo pienso que Colombia, como todos los países, debemos entender que es una transición. Hay que transitar hacia, entonces, pues hay que pensar en la seguridad energética. La seguridad energética es muy importante, no es solo el cambio climático. Y yo creo que uno, como han hecho todos los países se han desarrollado usando sus recursos. Y a través de esos recursos financiando opciones más limpias. Entonces yo creo que Colombia debe explotar sus recursos naturales, que son los recursos fósiles que tiene. Y debe enfocarse en eso, en ver en qué soy muy bueno, qué tengo mucho y utilizar esos recursos para financiar opciones más limpias. Muchos países hacen eso. Noruega es un país productor de petróleo y no ha dejado por un segundo de explotar su petróleo y venderlo, y gracias a eso financia que tiene una matriz súper limpia. ¿Ok? Entonces yo creo que nosotros debemos hacer eso. Y creo que tenemos que, pues no, tampoco lo estamos haciendo mal, nosotros ya tenemos una matriz eléctrica supremamente limpia. Entonces yo siento que estamos muy enfocados siempre en la electricidad y no estamos mirando toda esa torta que hay al otro lado, que es la mayoría, que son combustibles. Y yo sé que Colombia tiene un potencial inmenso, no solo tiene un potencial inmenso, Colombia es un ejemplo en el mundo, como Brasil y otros países, en biocombustibles. Colombia tiene una industria absolutamente madura de biocombustibles que está bastante relegada. No solo ahora, o sea, hace varios años, como que yo no sé por qué no están viendo esa importancia que Colombia ¿La ves como estancada? Yo no sé si es la industria, yo creo que Colombia tenía unos planes de porcentaje de combustible, de sustitución de biocombustibles en el combustible, que tenía que ir jalonada por el gobierno en cómo reglamentaba esos porcentajes, y desde hace más de 10 años se frenó. Y no aumentaron los porcentajes de mezcla que se tenían planeados hace muchos años, no los aumentaron. Entonces la industria puede ser que está estancada. Yo también creo que se debe reinventar. Tanto biodiesel como etanol, o sea, pero es una industria consolidada, es una industria que, ¿qué tan difícil es consolidar una industria sobre renovables? Es que es muy difícil. Es una industria que hay que promoverla, y si se tiene que reinventar un poco, pues que haya apoyo. Yo no escucho a este, ni al anterior, ni a ningún gobierno en los últimos años hablar impulsándolo. Tiene ese potencial en biocombustibles y que hay que impulsarlo, y que hay que impulsar incluso nuevas formas de producir más biocombustibles, pero es que ya con ese conocimiento y con ese mercado que se tiene, o sea, se arrancaría de mucho. Colombia en normativa de biocombustibles está muy avanzada. O sea, Colombia ya tiene regulada la calidad y se puede producir, y hay estándares de calidad de dos combustibles que son la punta de lanza ahora en el mundo y en Europa, que son el diésel renovable, que no es biodiesel. Se produce de una forma un poquito distinta, pero se produce de las mismas materias primas de aceites. O sea, la misma industria de biodiesel podría
virar hacia diésel renovable, y también tiene combustible sostenible de aviación, que también se puede producir a partir de aceites y de la industria que ya está establecida, poder virar hacia esos nuevos tipos de combustibles que se producen ligeramente diferentes, pero de la misma materia prima. Y entonces, no sé, me da como pesar que la industria de los Que no biocombustibles se esté aprovechando y no esté no se esté creciendo. aprovechando, no se esté hablando en la transición energética de ella, como por, yo no lo sé por qué, no sé si es como por miedo de que hay que decir, no, los combustibles son muy malos, esto, no importa, o sea, hay como que eliminar todos los combustibles e irnos a eléctrico, y eso no es posible, no es posible electrificarnos completamente. Entonces, es viable producir combustibles de menor huella de carbono, y nosotros tenemos la infraestructura y tenemos la industria, una industria muy madura en ese tema que puede renovarse y avanzar. Entonces yo creo que ahí hay un potencial inmenso. Hay un potencial Sí, inmenso en los residuos de todo tipo. Y sí. eso ya se empieza a ver. Acá en Medellín, EPM, en una de sus plantas que está con frente de aguas residuales, ya está produciendo gas natural, biogás, biometano, inyectándolo a la red. Entonces, a todas las ciudades deberían estar pensando, nuestras plantas de aguas residuales pueden producir gas. De los residuos de los rellenos sanitarios, ya hay muchos otros países que tienen desarrolladas las tecnologías, ni siquiera es como algo que todavía no está ¿Cómo se desarrollado. maneja ese tema allá, en Singapur? Ellos no todo, pero ellos aprovechan gran parte de sus residuos, sobre todo porque no tienen facilidad de botarlos. Tú sabes que las islas tienen ese problema. Ellos producen también gas. Hace mucho tiempo producen gas Ok, a partir de los residuos. Acá también ya lo estamos empezando a hacer, pero se tiene que multiplicar, o sea, tiene que haber un esfuerzo grande para que eso se multiplique, porque es otra opción. Yo trabajo mucho en valorización de residuos ahora, pues digamos que es un tema más nuevo. Yo estaba más en lo de combustibles líquidos, pero la producción de combustibles sólidos a partir de residuos, hacer pellets a partir de residuos de biomasa para sustituir combustibles fósiles, en calderas, por ejemplo. O sea, hay mucho potencial. En muchos casos se necesita investigación, pero en muchos casos se necesita esa inversión. Inversión, porque la inversionistas. tecnología ya está. Y Las tecnologías tecnología. ya están. Tecnología, eso Ok. es. ¿Qué residuos usualmente tienen en Singapur? Sobre todo domiciliarios, Ok. sobre todo, Porque pues no sí, hay, por ejemplo, agua residuos. residual. Agrícolas, no, sino residuos de comida. Agrícolas no, porque Ok. ellos no tienen Sí. agricultura. Ni siquiera tienen muchos forestales, aunque ellos tienen unas pequeñas reservas, pero son muy pequeñas. Son sobre todo residuos sólidos urbanos, digamos, residuos urbanos. Y en Ok. plantas de aguas residuales, ellos aprovechan la mayoría para producir gases. Ok. Te pregunto algo. El sector empresarial, digamos que tiene una vinculación supremamente importante dentro de todos estos desafíos de sostenibilidad y especialmente ambientales. ¿Qué debería hacer hoy el sector empresarial para reducir ese impacto energético? Pues eso depende mucho del sector, pero yo creo que hay que empezar como por mirarse y Sí. diagnosticarse. O sea, muchos no saben, no tienen ni siquiera suficiente claridad de en dónde está los más pequeños, que les cuesta más, como en dónde está mi gran consumo, o sea, dónde está mi potencial para reducirlo, porque a veces es como, yo consumo mucho este tipo de energía, pero realmente no puedo ser más eficiente. Entonces, diagnosticarse siempre es, o sea, siempre es el paso inicial, diagnosticarse y mira dónde puedo ser mejor. La eficiencia es hacer lo mismo con menos recursos. Entonces, ¿cómo puedo hacer lo mismo con menos recursos? Yo creo que antes de nada, lo primero que todos tienen que mirar es mejorar su eficiencia. A veces siempre estamos buscando, no, cambiémonos a otro sistema de energía. No, solamente con ser más eficientes en la industria, por ejemplo, se pueden tener ahorros del 20-30% en energía.
Yo creo que cada vez hay sistemas mucho más eficientes de bombeo, de proveer calor, que son los consumos más intensivos de energía en las industrias, de proveer aire comprimido, etc. Hay sistemas más eficientes que solamente haciendo una renovación de motor, algunos tipos de motores, cosas así, se pueden mejorar significativamente la eficiencia. Antes de irnos a pensar en, yo qué sé, me toca electrificar mi planta, que puede ser más eficiente energéticamente, pero es costosísimo, o sea, no. Yo creo que diagnosticarse. Es súper importante. Sí, yo te pregunto, ahora voy a empezar a hacerte algunas preguntas que nos están llegando por el chat y voy a ir como juntándolas. ¿Qué tanto con esta experiencia que tiene Singapur, ¿cierto? ¿Qué tanto colabora Singapur con otros países frente a esta experiencia en temas de transición energética, acá en Colombia o en América Latina? ¿Cómo se da como esas lecciones aprendidas, esos aprendizajes para otros países? Pues yo no lo vi, es desconocimiento, puede existir, como de transferencia de conocimiento hacia otros países. La forma como me tocó, que fue tal cual lo que a mí me tocó, fue al contrario. O sea, ellos, que a mí me parece que acá también podríamos hacer lo mismo, ellos van y buscan a los mejores. Entonces ellos fueron en ese centro que te digo, o sea, fueron y dijeron, tenemos 10 temas, voy a buscar dónde está el centro de investigación más top en este tema y le voy a dar toda la plata que necesite para que se vengan, no para dársela allá, para que se vengan para acá. Y se instalen allá. Un único ecosistema alrededor de eso. Entonces, esa era súper clave. O sea, tampoco era como yo te doy plata para que te quedes allá y digas cualquier cosa en Singapur. No. Todos los profesores que estaban afiliados al centro tenían la obligación de irse a vivir mínimo 6 meses de cada año a Singapur. Y además, todos los centros de investigación tenían que tener un líder de las dos universidades de ellos, que se llaman la Nacional y la Tecnológica, que además son top 10. O sea, de la lista de universidades del mundo son top 10, son súper buenas. Y eso crea un ecosistema inmenso de desarrollo, traernos a esta gente para acá, dándoles... Y que conozcan la realidad del país. Y que, claro, que vivan acá, que investiguen acá, que se hablen obligatoriamente con un par igual a ellos. A mí ese modelo me pareció fascinante. Hay que tener plata, hay que tener mucho sí, claro. Ellos tienen mucho dinero, pero lo invierten muy bien. Entonces yo conocí el modelo más, ellos yendo a los mejores. O sea, lo que te digo, siempre ese es el pensamiento de ellos. Quiero esto, ¿dónde está lo mejor del mundo? Yo aprendo de ellos y lo desarrollo aquí. Ok, interesante. No conocí, pero por ejemplo hace un par de años, como hace 2 gobernaciones en 2 alcaldías de Medellín, a Medellín le dieron un premio de algo en Singapur. Y parte de ese premio era algo de desarrollo de la ciudad, como de desarrollo urbanístico. Parte de ese premio venía acompañado, el premio Lee Kuan Yew me parece, venía acompañado de eso, como de una, son ciudades hermanas, entonces venía como de un acompañamiento en planeación a la ciudad. Eso es lo único que he escuchado, pero no conozco, ni siquiera conozco mucho, ya viviendo acá en Colombia y trabajando acá, como conexiones entre Colombia. Pero eso sería interesante porque esas lecciones aprendidas y ese conocimiento, y eso es parte de alguna forma de poder aprovechar pues como todos esos avances. Tengo una pregunta acá, María Luisa, y es, dice, la producción y resultados de biocombustible no conversan con fabricantes de vehículos. El biocombustible, muchas marcas lo han restringido en su uso. Ahí ¿qué opciones ves tú y qué análisis de costo-eficiencia puedes observar? Yo esa pregunta me la conozco muy bien para el biodiesel, porque trabajé mucho tiempo acá y con la Federación de Biocombustibles y tal cual. La industria automotriz no le gusta el biodiesel más de el 10, 12, que es lo que se alcanzó.
Colombia tenía el plan de llegar al 20, incluso un poquito más. Nosotros hicimos muchos estudios cuando yo estuve en la Universidad de Antioquia de qué impacto tendría poner el 20%, y eso tiene un impacto mínimo en algunos cambios y pues la industria automotriz no le gusta. Pero por eso hablaba de que hay otros combustibles y que Colombia ya los tiene regulados y que implican como un cambio de la industria del biodiesel, pues que es el que más tengo claro. Implica que una reinvención, y es el diésel renovable, no es biodiesel, es diésel renovable, es exactamente igual al diésel. Entonces a la industria automotriz le encanta, no tiene ningún problema, ponle 100% si quieres. Pero no lo estamos... ¿Me puedes explicar esa diferencia? Sí, es una diferencia. Pero más química. simple. Es una diferencia química. El biodiesel se produce por un proceso que se llama transesterificación. Entonces yo cojo el aceite de palma, por ejemplo, acá, ¿cierto? Le hago ese proceso y las moléculas que forman el biodiesel se llaman metilésteres, tienen oxígeno. Y eso hace que tenga unas propiedades muy buenas, por ejemplo, que produzca menos hollín cuando se quema, pero tiene otras propiedades que hace que no funcione exactamente igual al diésel en el motor, ¿ok? Entonces se necesitan más cambios, más filtros, en el carro. Por eso no le gusta tanto al sector. Al sector y ni siquiera, y a veces a los usuarios tampoco, porque entonces tiene que cambiar el filtro más seguido y algunas otras cosas. No se puede usar 100% en un motor, por ejemplo. En Indonesia ya lo usan hasta el 40%, porque el gobierno está metido a la juega con el biodiesel. Acá no, pero el diésel renovable no se produce por ese proceso, sino que son los mismos aceites y se produce de otra forma que se llama hidrotratamiento. Y eso lo que hace es que las moléculas que queden sean iguales a las del diésel. Entonces, se usa casi de forma indistinta, o sea, no tiene ningún problema y a la industria automotriz le parece ¿Le gusta bien. más? Incluso en algunos casos tiene mejoras del cetano, que es algo bueno. Pero claramente no se produce igual, entonces la industria del biodiesel que no tiene que dejar de existir porque es que ya hay una reglamentación y el biodiesel tiene una mezcla hasta cierto por ciento que no sé, yo creo que por eso el gobierno también dejó de impulsar aumentos porque hay una reticencia grande de la industria automotriz, pero teniendo esas capacidades, si crecen, si la industria puede crecer hacia el proceso de hidrotratamiento, podría producir diésel renovable que ya tiene norma de calidad en Colombia. O sea, si tú produces diésel renovable con norma de calidad en Colombia, no estoy segura, pero creo que lo podrías comercializar. O sea, no estamos lejos en normativa, ya existe dentro de la lista de combustibles permitidos en Colombia. Y luego, más allá, está el combustible de aviación, que además yo creo que tiene un mercado mundial gigante porque una de las apuestas más grandes de todos los países desarrollados es a sustituir en la aviación. El combustible de aviación se puede producir de muchas formas, entre ellas como el diésel renovable, igualito, sino con un pasito más. Le hago otro pasito más en químico, en la producción química y produzco combustible de aviación. Colombia ya tiene una industria desarrollada de biocombustibles, o sea, aprender y llegar a esos pasitos más no es tan complejo como estar en ceros. Entonces, yo creo que hay que, no sé, pues es un reto también desde el gobierno como que tenga esa visión y lo impulse más, pero hay un potencial gigante para nosotros poder sustituir más el combustible que tenemos y para que la industria pueda seguir creciendo, porque yo estoy de acuerdo en que yo no creo que la industria del biodiesel como esta pueda crecer más. Ok. Hay una pregunta que nos hacen por el chat bien interesante y dice, teniendo en cuenta tu experiencia tanto en Singapur como acá en Colombia, ¿cómo conversar la academia y la industria? ¿Qué retos se tienen y cómo abordarlos? Es difícil. No tenemos muchos puntos de encuentro, tristemente. Este es un maravilloso punto. Y no hay puntos de encuentro, ¿por qué? No lo sé, no hay como unas estancias intermedias que yo he conocido en otras partes, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Singapur, y es que así como hay nosotros estamos en las universidades,
y luego están las empresas, y normalmente el punto de encuentro son los centros de investigación. Colombia tiene algunos, pero son pocos. Los centros de investigación son esos lugares que no están dedicados a la academia, o sea, que no somos profes. Mi función principal es dar clase, es formar universitarios. Y yo también hago investigación y es otra de mis pilares fundamentales, pero mi función principal es la formación universitaria, o sea, no es la investigación para el desarrollo. Esa es una de las cosas que yo hago y que me apasionan y hacemos los profes, pero no es, entonces falta ese, yo siento que falta ese intermedio. Y ahí es donde se encuentra la industria. Pero por interés de la academia o por demanda, o sea, ¿por qué no hacer esos centros de investigación? ¿Por costosos? ¿Porque no son, no se aprovechan? Normalmente son impulsados por el gobierno, creo yo. O sea, el gobierno, todos los lugares donde yo he estado, es como los ministerios, según sus temáticas claves, tienen centros de investigación o abren centros de investigación en temáticas, no solamente la necesidad de la industria, es como las necesidades estratégicas que ellos consideran para el país y de desarrollo, y ahí conversan, esos centros absorben gran parte de la formación de alto nivel de las universidades, absorben esa formación y vienen supremamente de la mano, casi que cofinanciados por la industria, en las necesidades de la industria. Y ahí es donde se encuentran, porque esos centros están únicamente existen para desarrollar, para el desarrollo. En cambio, a mí nos cuesta mucho conversarnos a las empresas y a las universidades porque tenemos objetivos distintos y tiempos distintos. Entonces, las empresas vienen, ay, necesito esta solución. Yo digo, ay, sí, pero tengo que dar clase y luego tengo, entonces mis tiempos son mis prioridades, aunque esa es una prioridad importante, no es la única. Entonces, para mí hace falta el intermedio, que son centros que su vocación sea únicamente el desarrollo tecnológico, la investigación y el desarrollo tecnológico, y ahí se encuentran y se trabajan en conjunto las empresas y los centros de investigación para hacer desarrollos específicos. Para soluciones. No, yo pienso que esta conversación ha sido fascinante. Creo que el tiempo se queda corto para conversar de tu experiencia. Nos quedan otras preguntas, pero pues ya veo que Julie por acá ya entró. La idea es ser pues como muy cuidadosos con tu tiempo, porque sé que eres una persona pues muy ocupada. No, María Luisa, encantada de poder escuchar todo ese conocimiento, esta experiencia, por la cantidad de preguntas que recibí. Hay un interés de los empresarios de abordar estos temas y bueno, desde nuestra corporación estos espacios buscan acercar expertos en diferentes temáticas y para mí ha sido pues un placer poderte tener en Ideas y un Café y que podamos coincidir en otros espacios, que sé que vamos a tener otros espacios en otros temas bien interesantes, porque pues la idea es poder, como tú dices, academia, empresa, entidades, y todos podernos unir y articularnos para todos estos desafíos que tenemos como país. Entonces, María Luisa, muchas gracias por tu generosidad con el tiempo, y bueno, Juliet, muchas gracias también. Gracias por invitarme. A la orden. No, a ustedes, de verdad, qué buen espacio, qué buena conversación, agradecerles pues como por este espacio, por acá nos van dejando corazoncitos, reacciones, a las personas pues les gustó mucho el espacio, quiero contarles que tuvimos casi 60 personas conectadas en este espacio conversando de transición energética, incluso personas del exterior, tuvimos unas personitas conectadas desde Honduras, entonces pues nada, quiero agradecerles porque de verdad un espacio muy ganador y veo pues, que las personas quedaron muy contentas. Yo creo que vamos a tener que hacer un segundo espacio porque veo, como bien lo dice Sandra, que nos quedamos un poco cortos en el tiempo y sé que el tiempo y las agendas pues, de todos los que estamos acá apremian y tenemos que continuar el día, pero bueno, esperemos que se vayan muy inspirados con esta conversación, casi que empezando el día como con toda. Y bueno, esperamos que para todos ustedes sea de mucho aprovechamiento, invitarlos a que nos digan en redes sociales en donde vamos a seguir trabajando todos los temas de formación y estos espacios de conversación que son tan valiosos y sobre todo pues que son sin costo para que estemos adelantando. Saben que nos pueden encontrar como @penaltodiario en Instagram y como penaltodiario pues en las demás redes sociales. Entonces nada, un abrazo, cerramos este espacio
con mucha satisfacción. María Luisa, muchas gracias por tu tiempo. Sandra Sierra, también agradecerte un montón por el espacio. Y bueno, no, muchas gracias a todos. Mil gracias por Feliz la día invitación. para todos. Que Hasta sea luego, muy que estén bien. bien.